El Camp Nou ha sido testigo de innumerables momentos del Barcelona, pero el tiempo no perdona, y después de décadas de servicio, necesitaba una renovación urgente. Actualmente el proyecto Espai Barça está en plena marcha, convirtiendo el viejo Camp Nou en el Spotify Camp Nou, un estadio de vanguardia que promete ser uno de los mejores recintos deportivos del mundo. Cuando esté listo, el nuevo Camp Nou no solo elevará al Barcelona económicamente, sino que se convertirá en un ícono global, atrayendo millones de visitantes y un legado para generaciones. En el canal ya hay videos donde hablo de los futuros estadios de España. Por si quieren verlo, para entender la remodelación hay que volver al pasado. El Camp Nou se construyó en 1957 para reemplazar al antiguo Les Corts, que se había quedado pequeño para los hinchas culés. Con una capacidad inicial de 93.000 espectadores, su nombre oficial es Estadio del Fútbol Club Barcelona, pero todos lo conocemos como Camp Nou. A lo largo de los años, ha sufrido modificaciones menores, como la ampliación para el Mundial de 1982, que lo llevó a 120.000 asientos, aunque luego se redujo por normas de seguridad a unos 99.000 espectadores. Ha albergado finales de Champions, conciertos legendarios y momentos inolvidables. Sin embargo, en el siglo XXI, el estadio empezó a mostrar su edad. Instalaciones obsoletas, falta de techado y limitaciones para generar ingresos modernos para competir con otros equipos. Por ejemplo, muchas instalaciones ya no cumplían los estándares modernos de comodidad ni de tecnología. Además, la experiencia de los fanáticos quedó rezagada. Solo 2 graderías estaban cubiertas y los espacios premium eran escasos. El Fútbol Club Barcelona necesita ingresos para competir al más alto nivel. El viejo Camp Nou generaba menos que rivales como el Manchester United o el Real Madrid. La remodelación busca aumentar los ingresos a través de espacios de hospitality, patrocinios y experiencias innovadoras. Además, se integra con la ciudad de Barcelona, promoviendo sostenibilidad y accesibilidad. No es solo un estadio, es un hub de entretenimiento que atraerá turistas y eventos todo el año. En resumen, la remodelación es una inversión en el futuro del club, valorada en 1.5 mil millones de euros para mantener al Barça en la élite del fútbol. El proyecto del nuevo Camp Nou conserva el carácter de la obra original, pero con una gran apertura hacia el futuro. Encabezan el diseño los estudios IDOM y B720 Fermín Vázquez Arquitectos, con colaboración de los ganadores del concurso de 2016. Un elemento distintivo es la tercera gradería renovada. Se demolió la antigua parte alta para construir un nuevo anillo superior, lo que aumenta la altura total y la capacidad del estadio. Sobre la tribuna se levantará una cubierta retráctil extraordinaria, que cubrirá los más de 48.000 metros cuadrados de aforo. El resultado será el estadio más grande de Europa con unos 105.000 asientos y el segundo del mundo tras el Estadio Rungrado de Corea del Norte. En el interior, el espacio se reinterpreta con 3 grandes terrazas abiertas a la ciudad. Se creará una rambla interior rodeando la primera gradería, similar a un paseo público, y se diseñarán un gran mirador superior y una nueva plaza de bienvenida junto al Museo del Barcelona. Las zonas de hospitalidad se expanden con anillos premium, suites de lujo y experiencias exclusivas, como el nuevo Barça Store y Museo Interactivo. Estos espacios multifuncionales permitirán usos durante todo el año con eventos culturales y visitas al museo. La reforma también incorpora la última tecnología. Habrá una pantalla 360 grados en el interior para replicar la experiencia de estadios como el Bernabéu, además de mejorar la seguridad y el control de accesos con sistemas inteligentes. La accesibilidad mejora con más ascensores, rampas y espacios para personas con discapacidad. En sostenibilidad destaca paneles solares para autoabastecimiento energético, sistemas de reciclaje de agua que reducen el consumo en un 50% y una construcción basada en economía circular reutilizando materiales. El diseño incluye áreas verdes para biodiversidad y salud pública. Además, integrará realidad virtual para fans remotos y apps para una experiencia personalizada. La demolición parcial del estadio arrancó a finales de 2022 para preparar la gran obra. Finalmente, el 1 de junio de 2023 se dio luz verde oficial y comenzaron las obras de la fase 1, que se centró en las gradas inferiores y la estructura base. El calendario original planteaba 2 años de obras para la primera fase y entrega parcial en 2024. De hecho, la constructora preveía completar la fase 1 en noviembre de 2024. Con esto, el Barcelona dejaría temporalmente el Camp Nou y jugaría como local en el Estadio Olímpico Lluís Companys de Montjuïc desde agosto de 2023. En 2024 se avanzó en las fundaciones y áreas premium.
Para 2025, la fase 1B permitió el regreso parcial. El 22 de noviembre, el Barça jugó su primer partido de vuelta contra el Athletic Club, con 45.000 asientos disponibles, cubriendo las gradas inferiores del lado este. La segunda fase, que incluye la construcción de la cubierta y tercer anillo definitivo, estaba prevista para acabarse a mediados de 2026. Sin embargo, retrasos en logística y suministros han empujado la finalización al invierno de 2027. Actualmente las obras muestran la fachada púrpura emblemática instalándose, escaleras voladoras y progresos en la estructura. El regreso parcial ha sido un éxito, con mejoras en entradas, rutas de evacuación y barandillas. Sin embargo, el estadio opera al 45% de capacidad y las obras continúan en paralelo a los partidos. Actualizaciones semanales del club destacan la finalización de los anillos V y P y el avance en la cubierta. Los fanáticos ya sienten la modernización, mejores asientos, iluminación LED y un ambiente renovado. Pero no todo ha sido fácil. El proyecto ha enfrentado demoras por cambios en planes, salida de arquitectos, escasez de materiales, quiebras de proveedores, quejas de vecinos por ruido, contaminación lumínica y protestas sindicales por condiciones laborales. El impacto del proyecto será notable a varios niveles. Deportivo y socialmente, el Barça está volviendo a casa poco a poco. El club planea seguir subiendo capacidad fase a fase, donde se espera llegar a los 62.500 a finales de 2025 y 105.000 de capacidad al final de las obras. El completamiento total del estadio está previsto para diciembre de 2027, con el Spy Barça final en 2028. En lo económico, el estadio ampliado generará más ingresos por taquilla, patrocinios y zonas de hospitality, lo que permitirá amortizar la inversión de la remodelación, donde se triplicará la oferta actual de palcos VIP y se espera que el estadio renueve un flujo anual de 247 millones de euros cuando esté pleno. En la ciudad, la reforma del estadio será un empuje para el turismo deportivo. Atraerá eventos internacionales como finales de Champions, conciertos masivos y visitas a un Camp Nou de última generación. En el contexto mundial, el renovado Camp Nou será único por su combinación de escala y tecnología. Con 105.000 localidades, superará ampliamente al resto de estadios europeos, como el Estadio Wembley en Londres, que tiene 90.000 espectadores, el Santiago Bernabéu, recién reformado con unos 85.000, o el Tottenham Hotspur Stadium, unos 62.000 asientos. Solo el Rungrado 1 de Mayo de Corea del Norte, con 114.000 espectadores, sería más grande que el nuevo Camp Nou. En conjunto, el Camp Nou renovado promete ser más que un estadio. Será un ícono arquitectónico y cultural del siglo XXI, conectando la rica historia del Barcelona con las exigencias del futuro. Su ejecución y su alcance global lo convertirán en un referente mundial en deportes y arquitectura. Y hasta aquí el video. ¿Qué opinan de la remodelación del estadio Camp Nou del Barcelona? Déjenlo en los comentarios, denle like, síganme en mis redes sociales y suscríbanse para más contenido, ayudarían mucho al canal. Hasta la próxima, bye.